Ya. Hola, buenas chiquillos, ¿cómo están? Bueno, esta es la ayudantía 4, que va a ser la primera ayudantía que nosotros vamos a tener para la PEP número 2, que ustedes deberían tener. Aquí vamos a ver los conceptos que son la unidad de producción. Entonces, vamos a escribir aquí unidad de producción. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deberían entender sobre la unidad de producción? En primer caso, nosotros vamos a crear o vamos a generar una función de producción. Esta va a tratar de indicar, nos indica el máximo nivel de utilidad, el máximo nivel de utilidad, el máximo nivel de producción el máximo nivel de producción que podemos obtener con una cantidad de factores productivos dada la tecnología que se tiene. Entonces, tratando de aterrizar un poco esta definición matemática, esta definición en palabras va a ser una función que va a tener dos factores, K y L, donde K va a ser el capital, o sea, el dinero, y L va a ser el trabajo con el que nosotros contamos. La idea de esta unidad de producción, chiquillos, es que nosotros tratemos de entender ahora cómo más o menos se manejan las empresas en realidad. Ya, luego, la producción que tiene una determinada empresa, independiente del factor productivo que ésta haga, cuando digo factor productivo, sea produzca teléfonos, celulares, camas, etc. Todas las empresas tienen dos grandes factores que son el capital, o sea, con cuánto dinero ellos cuentan para producir el bien, y L, que es el trabajo, que cuánto trabajo yo puedo generar con este capital también. Entonces, eso necesitamos ir viendo. ¿Ya? Entonces, esta es la definición matemática que nosotros le podemos otorgar a lo que es es la cantidad de producción. Esto es cantidad producida. Entonces, dado que ya presentamos esta definición, lo siguiente que podríamos señalar es tratar de analizar cómo se va produciendo o cuál es el aporte de producir una unidad más en dicha empresa o entidad donde nosotros trabajamos. Y aquí es cuando aparece el concepto de productividad marginal. La productividad marginal es el aporte de producir una unidad más de factor productivo. Y esta cuenta con una fórmula que es la productividad marginal. La productividad marginal se divide en dos: en la productividad marginal de L, o sea, de el trabajo, y la productividad marginal de K, del capital. Y ambas son la derivada de la función de producción respecto a L, o la derivada de la función de producción respecto a la variable K. Otro concepto que nosotros podríamos ir presentando es la productividad media.
Y aquí esta se define como el aporte promedio de los factores productivos. Y esta también se define como la productividad media, dependiendo de la variable que nosotros trabajemos. Puede ser L o K, y esta es la cantidad total que yo produzco sobre L, y la otra es la cantidad total que yo produzco sobre K. Esos son los primeros conceptos que nosotros podíamos ir presentando para ir trabajando sobre lo que es la unidad de producción. Otra cosa o otro aspecto que nosotros tenemos que ir presentando ahora es un horizonte temporal. Disculpen, chiquillos. ¿Por qué nosotros presentamos un horizonte temporal? Si ustedes se darán cuenta de que al principio a la empresa le cuesta mucho surgir, por ejemplo, no todos los kioscos que ustedes pueden ver en la esquina tienen la misma independencia o el mismo recurso o la misma capacidad o de recursos o de personal o de etcétera, que por ejemplo una tienda como el Jumbo o el Líder o estas grandes tiendas como de abastos. Entonces eso pasa por el horizonte temporal en el cual estas se manejan. Entonces nosotros vamos a hacer para la teoría, disculpe chicos que ando un poco resfriado, entonces voy a ir parando un poquito. Entonces para la teoría nosotros vamos a hacer una separación entre dos grandes aspectos: el corto plazo y el largo plazo. ¿Qué significa estas separaciones? Que en el corto plazo existe un factor productivo, fijo. O sea, ¿qué quiero decir cuando es fijo? Es que nosotros no lo podemos alterar. Es como una variable que a nosotros nos estrechan y nos la dejan como una constante. Y en este caso es el capital. ¿Ya? Es el capital. Y acá no existe un factor productivo fijo. Todo es variable. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso en el corto plazo? Imagínense que ustedes tratan de poner una empresa o tratan de poner su negocio en el... Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren poner un kiosquito para vender sopaipilla en la esquina, por ejemplo. Ustedes van a tener un capital fijo que no van a poder aumentarlo en este corto periodo de tiempo. Entonces, por eso es que cuando nosotros tratamos de analizar el corto plazo, suponemos y damos el supuesto, valga la redundancia, de que el capital es fijo. Ahora, analizando el caso del corto plazo, entonces, vamos a poner acá, estudiando el corto plazo. Nosotros tenemos que presentar unas pequeñas gráficas que nos van a permitir entender un poquito mejor por qué está este supuesto del capital fijo. Entonces, en un principio, la función de producción Q era una función que dependía de K y de L. Pero como ya dijimos que el capital es fijo, ahora la función pasa a ser K simplemente. Entonces, si esta función, como el capital es fijo, pasa a ser una función que depende solamente del trabajo que es L. Entonces, si esto lo tratamos de llevar hacia un gráfico, nos vamos a dar cuenta que existen solo dos variables,
Q, que es el nivel de producción que yo tengo, o la cantidad de factor productivo que genero, y L. Entonces, en su mayoría, todas estas curvas que vamos a analizar en el curso van a tener este comportamiento. Voy a borrar trazos. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aquí en la cima, en este punto de acá, que vamos a llamarle Q asterisco, y el asterisco, se genera el máximo nivel de producción. ¿Ya? El cual es conocido teóricamente como el máximo técnico. ¿Ya? ¿Qué nos damos cuenta inmediatamente con la forma de esta curva? Nos damos cuenta primero que nada que la productividad marginal es decreciente después de esta. La productividad marginal del factor L es decreciente entonces después de esta zona, después de este punto, llamémosle A, la productividad marginal es decreciente. Por lo tanto, esto nos implica esto nos sugiere que es eficiente producir desde el óptimo técnico o el máximo técnico, desde el óptimo técnico hasta el máximo técnico. Ya, entonces ustedes se preguntarán ahora, ¿cuál es el óptimo técnico? Entonces, el óptimo técnico, muchachos, es aquel punto que a nosotros nos permite saber que la empresa va a producir sin generar pérdidas, ¿ya? Entonces, tratando de recapitular, tratando de hacer una recapitulación, el óptimo técnico, es solamente este concepto, es el punto desde el cual la empresa produce sin pérdidas. Ya. Y para eso, nosotros tenemos que tratar de entender cuándo se genera este punto. Entonces, este punto del óptimo técnico nosotros lo vamos a encontrar en esta situación. Tratemos de graficar la productividad. Vamos a hacerlo. El amarillo va a ser la productividad media y el verde va a ser la productividad marginal. Ya. La productividad marginal, como ya vimos, es decreciente. Por lo tanto, esta es como una forma de cerrito, por así decirlo burdamente. Y la productividad media, este punto. Entonces, esta es la productividad media y esta es la productividad marginal. Entonces, el óptimo técnico, chiquillos, se va a encontrar en la intersección de estos dos puntos. Óptimo técnico. ¿Ya? Y este punto de acá es el máximo técnico. Por lo tanto, si volvemos al gráfico, al primer gráfico, vamos a poner aquí gráfico 1, gráfico 2, si nos damos cuenta, este segmento que yo estoy destacando es el punto donde le conviene producir a la empresa. ¿Ya? Y ahora nosotros podemos hacer unas relaciones entre existe una relación, chiquillos,
entre la productividad marginal de L, y la productividad media de L. Y es que la derivada de la productividad media de L derivado respecto a L va a ser igual a 1 sobre L por la productividad marginal de L menos la productividad media de L. Esa es la relación que ustedes podrían encontrar. Y ahora, volviendo al gráfico, nosotros nos damos cuenta de que tenemos 3 grandes segmentos dentro del gráfico 2. Vamos a ocupar otro color. Vamos a ocupar el morado. Ya. Entonces, analizando el gráfico 2, nosotros tenemos 3 grandes segmentos. El primero es cuando la derivada de la productividad media de L respecto a L es mayor a 0. O sea, el segmento creciente. ¿Ya? En este segmento creciente, la productividad marginal va a ser mayor a la productividad media. Por lo tanto, si nosotros tratamos de retomar las definiciones que le presenté delante, significaría que el hecho de producir una unidad más de un factor productivo reporta mayor satisfacción, pero reporta un grado mayor que la productividad promedio, como ven acá, como el aporte promedio de los factores productivos. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo en ese punto? Estaríamos diciendo que nos conviene más producir en ese segmento una unidad más del bien en vez del aporte total de los bienes que ya tenemos. El segundo segmento es cuando la derivada de la productividad media de L respecto a L es igual a 0. Esto implica justo en el punto máximo de esta curva. Aquí diremos que la productividad marginal de L es igual a la productividad media de L. O en otras palabras, lo que estamos señalando es que la productividad de un bien más es lo mismo que la productividad total que ya tengo de los bienes. Por lo tanto, no me conviene seguir produciendo desde ese punto, porque ambas productividades son iguales. Y el tercer segmento es que la derivada de la productividad media de L respecto a L sea menor a 0. O sea, la parte decreciente. Esto implica que la productividad marginal de L es menor a la productividad media de L. Lo que estaríamos diciendo que estaríamos diciendo que la producción promedio de los factores que ya tengo es mayor que el hecho de producir una unidad más. Bueno, ahora si nosotros tratamos de analizar, todos estos supuestos que yo les estoy mostrando, chiquillos, lo hicimos en base a que en el principio nosotros teníamos una mejora, no una mejora, sino teníamos una tecnología dada. Entonces yo les pregunto ahora, ¿qué pasa si existe una mejora tecnológica? Bueno, si existe una mejora tecnológica, nosotros vamos a tener el gráfico inicial. ¿Por qué me lo toma así? Bueno, vamos a tener el gráfico inicial, donde aquí está Q, y acá está L, y había una función de producción tanto, por ejemplo. Pero ahora vamos a hacerlo un poquito más abajo, una función de producción tanto. Pero si existe una mejora tecnológica, esta función de producción, lo lógico sería pensar de que al haber una mejor tecnología yo voy a aprovechar mejor los recursos. Por lo tanto, esta curva debería desplazarse.
Y si lo vemos gráficamente, no quiero esa pestaña. Si lo vemos gráficamente, ahora sí. Si lo vemos gráficamente, el punto B presenta una menor producción que el punto A, pese a que maneja el mismo factor productivo, el asterisco. Y esa es la definición de una mejora tecnológica, chiquillos. Que al mismo factor o a la misma cantidad de capital, o sea, de trabajo, perdón, yo voy a producir más cantidad de bienes, por así decirlo. Entonces, esa es la definición de una mejora tecnológica y también implica el desplazamiento de la curva de producción. Bueno, y eso es todo lo que vamos a dejar como supuesto en el caso del corto plazo. Ahora, en el caso del largo plazo, la función de producción nos queda de esta forma. Volvemos a la función original. Y aquí nosotros, dado que tenemos dos factores productivos, y si se dan cuenta, esto es muy similar a lo que nosotros teníamos como la función de utilidad que nosotros presentábamos en la unidad, en la primera prueba que ustedes tuvieron. Aquí se presenta un concepto que es la isocuanta. ¿Y qué es la isocuanta? ¿O qué hace la isocuanta? Nos entrega combinaciones. Se entrega combinaciones de capital y trabajo que nos reporta el mismo nivel de producción. Entonces, esa es la definición matemática, por así decirlo. Entonces, tratemos de nosotros de llevar esto a un gráfico. Entonces, vamos a presentar el gráfico. Ya, vamos a tratar de moverlo un poquito por acá. Ya, entonces, ahora nosotros vamos a hacer una comparativa entre los factores productivos, chiquillos. Entonces, aquí vamos a tener K y acá vamos a tener L, o capital y trabajo, respectivamente. Entonces, la isocuanta, como bien dice la definición, es nos entrega la combinación de capital y trabajo que nos reporta el mismo nivel de producción. Entonces, tenemos una curva como de ese estilo podría ser. Y si ustedes lo ven fijamente, esto es a un nivel de producción constante. Por lo tanto, aquí yo tendré muchos puntos A, B, C, D, y A es igual a B, igual a C, igual a D, en términos de producción. Eso es súper importante. En términos de producción. Todos estos van a producir la misma cantidad de Q, pese a que manejen distintos valores de capital y trabajo como combinación. Y también aparece otra curva acá. Nos aparece una pendiente de esta curva o de esta isocuanta, porque aquí nosotros podemos derivar esta cosa. Y esta pendiente de la isocuanta se conoce como relación marginal de sustitución técnica. ¿Por qué técnica? Porque estaba hablando de factores productivos técnicos que nosotros tengamos, como es el capital y el trabajo. Y esto es la tasa
a la que la empresa puede cambiar capital por trabajo para mantener el mismo nivel de producción. Si tratan de verlo esto, muchachos, es como muy similar a lo que nosotros teníamos en la unidad anterior, que nosotros decíamos relación marginal de institución, a la capacidad que teníamos para poder cambiar un bien por otro en plus de poder mantener el mismo nivel de utilidad. Aquí ya no analizamos utilidad, analizamos factores, o sea, cantidades de bienes producidos, que es Q, y dado que son factores técnicos, nosotros le llamamos relación marginal de sustitución técnica, o RMS. Y por consiguiente, la RMS, o RMST en este caso, va a escribirse como matemáticamente, bien digo, como menos la productividad marginal de L sobre la productividad marginal de K, o del capital. Y esta es la fórmula matemática de dicha expresión. Bueno, y aquí vamos a analizar distintos tipos de función de utilidad, pero en plus del tiempo, nosotros vamos a analizar, o yo le voy a preguntar, ¿qué tipo de funciones de utilidad tenemos? Entonces, aquí la más conocida o la más clásica es Cobb-Douglas, la que se define como Q igual a F de K por capital y trabajo, que se va a escribir como A por K elevado a alfa por L elevado a beta. Es muy similar a la que nosotros vimos en el semestre pasado, o sea, en el semestre pasado, perdón, sino a la unidad pasada, y tiene un comportamiento de este estilo. K y L. Bueno, ahora ya teniendo toda esta base como bien sólida, nosotros tenemos que, o sea, ustedes tienen que entender de que producir no es gratis. Existe un costo asociado tanto al el capital que ocupo o al trabajo que tengo. Entonces hay alguna parte donde existe un costo para todo este proceso que yo tengo. Por ejemplo, el mismo caso del carrito de sopaipilla. A ustedes le van a cobrar, no sé, le invento el puesto, si es que ustedes tienen un puesto del carrito, el aceite para freír la sopaipilla, la masa de la sopaipilla, un mayor de factores que yo puedo tener. Entonces, ahora vamos a tratar de analizar los costos de producir. Y entonces aquí nosotros tenemos que hacer una comparativa entre el costo económico versus el costo contable. Y la única diferencia es que el costo económico incluye el costo de oportunidad. Entonces, esta acá incluye el costo de oportunidad. Entonces, ¿qué significa que incluye el costo de oportunidad? El costo económico. Es que ya, si ustedes tienen todo eso, en este caso el carrito que nosotros hablábamos, si a ustedes se le ocurriese, por ejemplo, otra idea que es en vez de vender sopaipilla es vender, no sé, pues, bebidas, todo el costo que ustedes están gastando en producir
esta sopaipilla habría que agregarle el costo o la pérdida que ustedes tienen por vender los jugos, o sea, las bebidas ahora. ¿Ya? Es como el costo de oportunidad, recuerden que era la opción, el costo de tomar otra alternativa con las mismas condiciones que yo tenía. Bueno, ahora volviendo al tema del costo de producir, nuevamente vamos a hacer la separación. O sea, tenemos que entender de que está el corto plazo y el largo plazo, donde el corto plazo existen los costos fijos y en el largo plazo todos los costos son variables. Entonces, ahora va a ser el momento de ir presentando fórmulas para que ustedes las vean. Primero que nada tenemos que entender que Q es el nivel de producción. Uy, me quedo medio feo ahí. Es el nivel de producción. Entonces, dado que el nivel de producción es Q, ahora nosotros vamos a hacer otro análisis. Los costos los vamos a llamar costos totales, los cuales se van a componer de los costos fijos más los costos variables. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el corto plazo existen costos fijos, que son el capital, y eso entraría acá. Pero en el largo plazo no existen costos fijos, son todos costos variables que entrarían en este análisis. Por eso nosotros hacemos una separación entre el costo fijo y el costo variable dependiendo del horizonte temporal en el cual nosotros trabajemos. Y ahora, ¿qué otra cosa nosotros voy a anotarlo aquí en todo caso para que no se olvide? Costo variable. Y este es el costo, o sea, costo variable. Y el otro era costo fijo, ¿cierto? Sí, costo fijo. Costo fijo. Genial. Entonces, digo, el costo medio va a ser igual al costo total sobre el nivel de producción. El costo variable medio va a ser el costo variable sobre el nivel de producción. Y el costo fijo medio va a ser el costo fijo menos sobre el nivel de producción. Y en conjunto estas tres ecuaciones nos van a decir que el costo medio va a ser igual a la suma entre el costo variable medio más el costo fijo medio. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, aquí nosotros estamos haciendo lo mismo, les estoy presentando las mismas ecuaciones que les mostré inicialmente, que es la productividad marginal y la productividad media. Pero ahora, como estamos analizando costos, se llama costo marginal y costo variable. O sea, costo medio y costo marginal. Y analizamos el costo medio. En este caso es el costo medio. En este caso es el costo medio. Ahora, analizando el costo variable. El costo variable. O sea, el costo marginal. Sabemos que el costo marginal se escribe como... Sabemos que el costo marginal en sus inicios se escribe como la derivada del costo total respecto a la cantidad. Y eso es el costo marginal. Y esto se entendía como... con rojo. En cómo cambia el costo total cuando cambia el nivel de producción ya se entiende como el cambio en el costo total cuando cambia el nivel de producción, o también se puede entender como el costo, aquí voy a borrar, o lo podemos entender como el costo de la última unidad producida. Antes, cuando teníamos producción, hacíamos alusión a
cuánto era la productividad cuando generabas una unidad más, y en el tema de costos va a ser el costo de poder producir una unidad más de dicho, o sea, ahora lo vamos a ver como el costo de producir una unidad más. Entonces tratemos de ir analizándolo ahora por segmentos, ¿ya? Bueno, tratemos de partir ahora como ya sabemos, en el corto plazo el costo total se divide como costos variables más costos fijos. Entonces, vamos a analizar ahora en el largo plazo primero. Partamos en el largo plazo. Bueno, en el largo plazo, el costo total va a ser igual al costo variable. Los costos medios van a ser igual al costo variable medio. Y los costos fijos son ceros porque no hay. Entonces, si nosotros tratamos de llevar esto a un gráfico, donde vamos a graficar en primera instancia el costo medio, en segunda instancia su costo marginal, este punto de intersección, chiquillos, será conocido como el punto mínimo, o sea, este es el punto mínimo del costo medio, ¿ya? Ahora, si nosotros tratamos de llevarlo a el corto plazo, entonces, en el corto plazo, nosotros tratamos de llevarlo al corto plazo. Sabemos que el costo total va a ser igual al costo variable más el costo fijo. El costo medio va a ser igual al costo variable medio más el costo fijo medio. Y nuevamente, presentando el mismo gráfico, vamos a tener, para mantener los colores, vamos a hacerlo más abajo, con rojo. Esta acá va a ser el costo variable medio. Esto va a ser el costo medio. Y esta de acá voy a borrar un poquito más atrasos. Y esto de acá va a ser el costo marginal. Entonces, ¿por qué yo les presento estas curvas? Tal vez ustedes se preguntan. Para que se den cuenta de que el costo marginal siempre va a intersectar a las curvas del costo medio, el costo variable medio, en los puntos mínimos de dichas curvas. ¿Ya? Entonces, ¿qué relaciones podemos hacer tanto acá? Pueden hacer las siguientes relaciones entre el costo medio y el costo marginal. Bueno, la primera es que la derivada del costo medio respecto a la cantidad producida va a ser 1 sobre la cantidad producida por el costo marginal menos el costo medio, que si se dan cuenta es casi idéntica a las que yo les presenté arriba cuando hablábamos de producción. Y nuevamente vamos a trabajar en los trazos de las curvas, ¿ya? Y aquí diremos que en el segmento decreciente, o sea, cuando el costo medio es menor a 0, aquí se genera que el costo marginal va a ser menor al costo medio. En el segundo trazo, cuando la derivada nos dé exactamente 0, estamos hablando de que el costo marginal va a ser igual al costo medio. Y en el tercer trazo es que cuando el costo medio derivado nos dé mayor a 0, estamos hablando de que el costo marginal va a ser mayor al costo medio.
Y esos son los análisis que ustedes podríamos establecer entre lo que es el costo medio y el costo marginal. Bueno, volviendo ahora al caso de... ya. Bueno, para esto necesito más tiempo, chiquillos. Bueno, la ayudantía va a quedar hasta acá, muchachos. Porque igual está media larga. Entonces, la idea es que puedan repasar todos estos conceptos básicos, porque en el siguiente ayudantía vamos a tratar de calcularlo todo esto de forma matemática, tanto en gráficos, tanto en ejercicios, como todas esas cosas. Ahí vamos a ver lo que era el isocosto, los óptimos de producción, los beneficios de una empresa, cómo maximizar beneficios y todas esas cositas. Ya, chiquillos, así que cualquier duda, no pregúntenme nomás por correo o a cualquiera de los ayudantes y estamos hablando. Así